buenos días. Reciban una cordial bienvenida a investigadores, docentes y demás integrantes de la red de editores y revistas científicas ecuatorianas, VERSI. Mi nombre es Cristian Arco y les acompaño desde la Universidad Politécnica Salesiana, institución que preside actualmente la red. La búsqueda de información científica está cambiando con rapidez. A los buscadores y bases de datos tradicionales se incorporan agentes de investigación capaces de explorar y relacionar y organizar grandes volúmenes de información. En este webinar analizaremos cómo estos agentes están modificando nuestros hábitos de búsqueda y conoceremos estrategias y recursos digitales para localizar, valorar y organizar información científica con mayor precisión. Para inaugurar esta jornada, invitamos al doctor Ángel Torres, delegado de presidencia de la VERSI, a compartir unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias, Cristian. En primer lugar, quiero extender el saludo y el cariño de nuestro rector, el padre Juan Cárdenas Tapia, quien en este caso nos delega para precisar esta nada más y nada menos que 29ª sesión webinar que tenemos el agrado hoy de presentar al doctor Orduña, que básicamente si ustedes lo revisan o lo stalkean en Google, como lo hice yo, pueden darse cuenta que es un crack, que es una persona que está en otro nivel en cuanto, es decir, está sentado en la mesa de Messi y Ronaldo, pero en el ámbito de temas de comunicación científica, está muy vinculado a la cienciometría. Entonces, estamos muy contentos no solamente de tener a Enrique, sino virtualmente, sino estamos contentos también de tenerlo presencialmente en septiembre durante el evento del CREX, que él nos va a estar acompañando durante ese evento. Cabe mencionar igualmente que durante el CREX, que ya les voy a precisar dos detalles más, em, se va a realizar entre el 23 al 25 de septiembre. Cabe destacar también que ustedes, como son parte de la red, si tienen un descuento del 15% en la inscripción. Solamente tienen que escribirnos a RERCI para enviarles el código de descuento y así ustedes puedan participar con este apoyo que estamos en solidaridad de estos espacios académicos de difusión y de debate, poder estar allí y reunirnos. Como bien conocen, el doctor Machi Mastro Mateo también va a encontrarse, como ya lo conocieron, estuvo en algunas anteriores charlas. También vamos a tener a Abel Packer, es decir, CREX va a ser nada más y nada menos que un espacio de mentes brillantes en las que con ustedes vamos a permitir generar más luz en las revistas científicas ecuatorianas para ir aprendiendo y conociendo más las tendencias. Quisiera también comentarles que el día anterior al CREX, justo el día 22, vamos a tener nuestro cuarto encuentro RERCIE. Igualmente este evento es gratuito. Vamos a realizarlo al igual que en el CREX en la Universidad UTE. La mayoría la conoce, en Quito, la Universidad Técnica Equinoccial. Estamos con un aforo limitado, al menos para RERCIE. Para CREX tienen espacios más amplios, pero acá comentarles que tenemos solamente para 170 personas como tope y ya tenemos inscritas más de 150. Entonces nos quedan pocos cupos, repito, para el encuentro RERCIE, que es gratuito. Ya para culminar y no robarle más tiempo al doctor Orduña, quisiera precisarle el tercer y último punto, además del CREX y el cuarto encuentro RERCIE, que cabe mencionar que las dos van a ser presencial. Quisiera mencionarles que la maestría que está llevando a cabo la Universidad Técnica de Manabí junto con la Universidad Politécnica Salesiana está abierta, está a su disposición y comenzarán clases en noviembre. Entonces estamos todavía con este espacio para aquellos o aquellas que quisieran inscribirse. Igual les vamos a enviar el link en el chat al final de esta sesión para que revisen el contenido y puedan, en todo caso, eh, profundizar en esta información. Como le prometí, profesor Orduña, me demoré lo justo, debido y necesario. 10:04 de la mañana, la mesa está servida para su charla y para escucharle. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Antes de continuar, informamos que esta sesión será grabada y podrá consultarse posteriormente mediante nuestros canales oficiales, sitio web dersi.ps.edu.c y correo electrónico dersi@ps.edu.c. Durante la exposición pueden registrar sus preguntas en el chat. Al finalizar abriremos un espacio de diálogo con nuestro invitado. Hoy nos acompaña Enrique Orduña, docente investigador de la Universidad Politécnica de Valencia y especialista en comunicación científica. Enrique es técnico especialista en sonido e imagen, ingeniero técnico de telecomunicaciones, licenciado en documentación, máster en contenidos y aspectos legales en la sociedad de la información y doctor en industrias culturales y de la comunicación. Actualmente es profesor titular en la Universidad Politécnica de Valencia en el Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte, coordinador del programa de doctorado en Industrias de la Comunicación y director académico del Congreso CREX España. Su área de investigación gira en torno al estudio de la información científica en Internet, diseñando y aplicando modelos de análisis y evaluación de la ciencia y de la comunicación científica. Su trayectoria académica incluye la publicación de más de 100 trabajos de investigación, la dirección de proyectos de investigación con financiación pública, así como la asesoría a distintos actores del ecosistema científico, tales como personal de investigación, institutos de investigación, revistas, universidades y agencias de investigación. Agradecemos la participación de todas las personas conectadas y de manera especial la presencia del doctor Enrique Orduña Malea. Su experiencia permitirá examinar estas transformaciones desde una perspectiva crítica y aplicada, especialmente relevante para quienes investigan y gestionan revistas científicas. Doctor, bienvenido a la comunidad RERSI. Es un gusto contar con su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, Ángel, por la fantástica presentación. Estoy muy lejos de sentarme en la mesa de Messi y de Cristiano, pero agradezco la referencia como admirador de ambos. Muchísimas gracias a ambos, a la red, por supuesto, a todas las personas conectadas y espero que el webinar sea de vuestro interés y, por supuesto, aunque tengamos tiempo al final para poder conversar, resolver dudas, comentarios, etcétera, por supuesto que siéntanse libres de poder conectar conmigo, escribirme y contactar para cualquier duda que tengan después de hoy, ¿de acuerdo? Estaré encantado de atenderles y de resolver cualquier duda, cualquier problema que puedan tener. Voy a compartir primero la presentación. Ahí. Sí, me confirman que se puede ver bien. Se visualiza Perfecto. correctamente, solo que no está todo, ahí está toda la pantalla. Ahí, estupendo. Bien, pues pongo aquí el marcador y vamos a comenzar. Bueno, de los distintos temas de investigación en los que estoy involucrado, soy el coordinador de un grupo de investigación aquí en la Universidad Politécnica. Está muy centrado en el diseño de indicadores, en el tratamiento de indicadores de naturaleza web que están orientados a cualquier etapa del proceso de la comunicación científica, tanto en la parte de creación, de difusión y últimamente en la parte de evaluación de la actividad científica. Y bueno, buscando qué cosas creía que podrían interesar a la red y que son más vanguardistas, finalmente me decidí por el tema de los agentes de investigación. Sé que las herramientas de inteligencia artificial son novedosas, pero por otra parte también hay una especie de sobreabundancia, ¿no? En los últimos meses, un par de años sobre estos temas. También corremos el riesgo, ¿no? de sobredimensionar y quizá tratar con demasiada profundidad o amplitud temas de inteligencia cuando hay otros aspectos también que son relevantes, pero creo que en este caso concreto la línea que estamos trabajando desde nuestro grupo para comprender cómo ciertas herramientas muy específicas, ciertos agentes de asistencia a los procesos de investigación y los efectos que creemos que van a tener en la visibilidad de distintos agentes del ecosistema científico, creo que valían la pena y especialmente ligarlos con un aspecto que muchas veces está disociado de los estudios más bibliométricos, más de evaluación, como son los hábitos de búsqueda, es decir, cómo el personal investigador busca información científica y cómo reutiliza esa información en sus trabajos. Obviamente, parte de ellos citando, y por lo tanto hay una derivada importante de cómo esto va a afectar a indicadores que estamos utilizando para evaluar revistas, para evaluar personas, para evaluar
instituciones, etc. Por lo tanto, centré mi charla en esta parte de unas herramientas muy específicas y partiendo de... Aquí lo he puesto como unos objetivos principales, pero realmente una hipótesis de partida con la que estamos trabajando y que llevaré más resultados al Congreso CREX del próximo septiembre, en la que estamos trabajando cómo el uso de asistentes de investigación, que a veces los llamo SRAs, Scholarly Research Assistants, cómo esta categoría específica de herramientas basadas en inteligencia artificial están modificando patrones de búsqueda de información y cómo esos cambios en los patrones de búsqueda pueden afectar a su vez a cómo estamos citando y por lo tanto qué elementos del ecosistema van a estar más visibles y sobre todo qué riesgos tenemos de que ciertos actores y actrices pasen de ser visibles a ser absolutamente invisibles cuando todo el proceso queda detrás de una plataforma en la que cada vez tenemos una intervención menor de una forma directa en el proceso de selección de las fuentes que queremos utilizar, ¿no? De alguna manera, esta es la hipótesis con la que partimos para trabajar. Saben que las herramientas de inteligencia artificial basadas en inteligencia artificial han transformado la sociedad y, por supuesto, han transformado también la actividad científica. Por un lado, hay herramientas que están centradas en cómo buscamos, cómo buscar información. Otras herramientas están centradas en cómo redactamos, pulir la redacción y la estructura de un trabajo científico. En otros casos, las herramientas están muy centradas en aspectos formales, como formatear referencias bibliográficas, en algunos otros casos, como analizar datos, por ejemplo, con una asistencia estadística para poder hacer análisis estadísticos o de grandes volúmenes de datos, con Machine Learning y otras técnicas de aprendizaje, o incluso cómo poder utilizar esta herramienta para poder evaluar trabajos, es decir, tener un trabajo de investigación y con una serie de reglas hacer una evaluación y conocer si ese trabajo tiene errores, se puede mejorar, etcétera. En nuestro caso, vamos a trabajar con unas herramientas que combinan ciertas técnicas y por tanto las hacen un poco especiales y estas herramientas son las que acá pongo como asistentes de investigación. Son unas herramientas que juntan, por un lado, el proceso de búsqueda de información científica y que sería esta parte del Deep Search, que comentaré un poquito después, y por otra parte, juntan otra técnica o conjunto de técnicas que vamos a englobar dentro de la categoría de Deep Research, que están centradas en trabajar, analizar y estructurar la información contenida en las publicaciones que se han recuperado con el proceso previo de Deep Search. ¿De acuerdo? Por tanto, son herramientas que realmente combinan muchas tareas distintas y entramos en un terreno que llamamos agentes, en los que se orquesta de alguna manera una serie de tareas, muchas de ellas que se van generando de forma automática con mayor o menor asistencia del usuario y que finalizan, en este caso, con la generación de un informe que contiene referencias bibliográficas aparte del contenido recuperado de las publicaciones. Por lo tanto, a partir de ahí, de delimitar específicamente de qué herramientas basadas en inteligencia artificial estamos trabajando, el segundo objetivo es linkar, conectar el uso de esas herramientas con eh, posibles tendencias que estamos percibiendo, especialmente en las personas que están en las primeras etapas de investigación, en sus hábitos de búsqueda de información. Es decir, cuando una persona se conecta y desea hacer una búsqueda de información científica para cubrir la acción que necesite en su proceso de trabajo, si antes hacía una serie de procesos, ¿qué procesos está haciendo ahora o potencialmente podrá hacer ahora con estas nuevas herramientas y cómo esa nueva forma de buscar, la nueva forma de interaccionar con las herramientas va a condicionar cómo va a citar y cómo va a, a respaldarse en referencias y en información previa en sus trabajos y por lo tanto eso va a derivar en modificaciones de muchos indicadores que estamos utilizando para evaluar y para legitimizar el conocimiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene unas implicaciones sociales dentro de la comunicación científica muy relevantes que
van mucho más allá de querer utilizar ChatGPT para que me ayude a pulir un texto o a analizar cualquier cosa o detectar un error. Por tanto, tenía unos condicionantes mucho mayores. Dentro de la cantidad de herramientas que podríamos englobar dentro de esos asistentes de investigación, en esta presentación me voy a centrar en una herramienta concreta que es AI2 Asta, esta de acá, que pongo aquí, una de las herramientas, a mi juicio, más completas y con mayor potencial. Hay muchas herramientas, pero saben que estamos en un terreno muy dinámico, muy líquido, que llaman ahora. Cada mes hay herramientas nuevas, herramientas que existían están desapareciendo o cambian sus funcionalidades, por lo tanto estamos en un punto en el que estudiar las herramientas a veces es complejo porque el entorno es muy cambiante, pero las herramientas que podríamos englobar en la categoría de asistentes de investigación, claramente hay dos hasta que existía hace ya unos años, pero convergía en una herramienta mucho más potente hace unos meses, especialmente cuando se estaba celebrando el Congreso CREX pasado en Santiago de Chile. Durante septiembre aproximadamente fue cuando se fusionaron varias de sus prestaciones y convergieron en lo que ahora conocemos como AI2 Asta. Y sobre todo, como el uso de esta herramienta y de otras herramientas similares pueden modificar o generar un efecto en la visibilidad de muchos agentes, como he dicho antes, de muchos elementos del sistema, pero muy especialmente de la presencia de los papers que son citados y, por lo tanto, de las revistas en las que se han publicado esos trabajos. Por lo tanto, si esos procesos de generación de informes seleccionan unas publicaciones y no seleccionan otras para generar un informe, eso significa que ciertas revistas van a tener una gran visibilidad, mientras otras revistas van a pasar a ser invisibles en los procesos de comunicación científica y, por lo tanto, estamos ante un riesgo que al menos tenemos que conocer. Y, por lo tanto, eso nos lleva a este último objetivo de conocer estas implicaciones que el uso de estas herramientas están teniendo a muchos niveles. O un nivel de una pérdida clara de participación activa en el proceso de selección de los trabajos que uno quiere citar, pero también en los procesos que se llevan por dentro, porque al final estamos trabajando con cajas negras que no sabemos el proceso interno cómo se está haciendo y, por lo tanto, qué selecciones, qué procesos, qué decisiones se están tomando por dentro para que el sistema seleccione unas publicaciones y no seleccione otras a la hora de generar un informe sustentado, que es como lo vamos a llamar, un informe sustentado. Em, y bueno, esto lo podemos discutir en la parte final de la sesión si tenemos tiempo, pero sé que esto no es nuevo porque sabemos que si estamos utilizando Google Académico o herramientas similares, ya hay factores que intervienen que no conocemos. No sabemos cómo es el ranking de posicionamiento en Google Académico, pero sí que sabemos que cuando hacemos una búsqueda en Google Académico y tenemos 10 resultados en la primera página de resultados, yo selecciono de esos 10 el que creo que es más relevante para mí. Por lo tanto, hay por lo menos un último paso de decisión humana. Pero aquí ese proceso de decisión se elimina porque ni siquiera tengo que elegir entre esas 10. Ese proceso de selección lo está haciendo la herramienta por mí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos con estos objetivos planteado una línea de investigación centrada en identificar, caracterizar herramientas y conocer el efecto que estas herramientas tienen en el ecosistema científico y, por lo tanto, la agenda, digamos, que planteo para esta charla es la siguiente. Unas primeras secciones introductorias, estas primeras 3 secciones, que son secciones rápidas, obviamente, por el tiempo que disponemos, pero más introductorias de los cambios que estamos teniendo durante especialmente estos 2 últimos años con la aparición de los agentes y de la orquestación de tareas conjuntas, muchas de forma completamente automática, sin intervención humana, y cómo esto ha propiciado la aparición de una serie de herramientas con prestaciones que no existían cuando salió ChatGPT y cuando estas herramientas de IA generativa que todos conocemos de propósito general se hicieron populares. A partir de ahí tenemos una sección más bisagra, más de transición, que es la parte de los hábitos de búsqueda y entender cómo los asistentes van a modificar, están modificando
los hábitos de búsqueda del personal de investigación, con algunos sesgos por género, por edad, etcétera, y por temática, que hoy no tendré tiempo de comentar, pero que sí que comentaré con mucho más detalle en la jornada CREX en septiembre. Y a partir de conectar la forma en la que buscamos y la existencia de unas herramientas que nos permiten buscar de forma muy diferente, ya atacar directamente AIDOS hasta con un doble análisis que hemos realizado para conocer cómo funciona ante unas búsquedas concretas y cómo la plataforma a nivel general está funcionando para que tengamos unos datos que creo que son reveladores de por dónde va los sistemas y qué efectos pueden tener en el futuro no lejano, en un futuro cercano y mediano. Y a partir de ahí, pues esas lecciones aprendidas y retos que creo que tenemos para el futuro, especialmente desde las revistas. Eh, Estamos hablando de herramientas de IA orientadas a investigadores, pero eso afecta obviamente a los comités editoriales de las revistas, porque cuando la revista es invisible en los procesos de búsqueda de los autores, pues tenemos un problema de visibilidad que eh, nos vamos a encontrar y que obviamente van a ser relevantes para que la revista no caiga en un espacio en el que no va a ser visible para nadie. ¿Qué está sucediendo? Viene de una serie de causas, obviamente, ¿no? Sabemos que la búsqueda es muy relevante y los procesos de búsqueda son muy importantes en la comunidad científica y vienen condicionados por muchos factores. Uno de ellos, el más importante, es el que ya es de sobra conocido como el incremento de la publicación científica de forma anual. Aquí en mi derecha me he permitido extraer un gráfico de Scopus con las publicaciones anuales en los últimos 100 años. Podemos ver la cantidad de publicaciones con todas sus tipologías por cada año. Vemos que tenemos una curva exponencial. Aquí tenemos el modelo teórico de la curva y vemos como prácticamente estamos cumpliendo un crecimiento exponencial en el que estamos llegando. Ven aquí el último año que tengo computado, que es el 2025, prácticamente nos estamos acercando a los 5 millones de publicaciones al año, que es una auténtica barbaridad, y estamos con Scopus, que es una base de datos selectiva, con unos sesgos hacia el formato artículo de revista en inglés y hacia ciertas disciplinas. Es decir, si contamos, obviamente, libros, capítulos de libro y otras tipologías documentales y además escritas en cualquier idioma, no solamente en inglés, los números de producción anual son brutales y son imposibles para cualquier disciplina poder estar al día de lo que está sucediendo. Esto nos lleva inevitablemente a dedicar más tiempo a la búsqueda y a buscar bien, es decir, a tener filtros para la búsqueda que realmente sean relevantes. Esos filtros significan que vamos a descartar cosas en nuestro proceso de búsqueda. Tenemos evidencias de que esos procesos de búsqueda están aumentando. Esos procesos de búsqueda sirven para muchas tareas distintas, para hacer un marco teórico, para buscar aspectos metodológicos con los que resolver algún problema del diseño de nuestra investigación, poder hacer comparativas. Es decir, los motivos por los que buscamos son muy variados y muy distintos. Pero sí sabemos que en promedio la mayoría de investigadores en los trabajos que hemos hecho se sitúan entre 5 y 10 horas semanales dedicadas a buscar información y muy especialmente las personas que están comenzando, es decir, doctorandos, doctorandas y personal investigador que está en sus primeros años son los que más tiempo dedican a buscar y conforme uno avanza en la carrera y tiene unos cargos de más gestión, quizá, o de más control bueno, gestión al fin y al cabo, dedica menos tiempo a la búsqueda. Pero está creciendo y obviamente cada vez tiene mayores implicaciones por el hecho de qué seleccionamos y qué no seleccionamos para buscar. Además de esos condicionantes, las plataformas y las bases de datos bibliográficas que tenemos, especialmente en la era pre-IA, están basados, pues funcionan con unos algoritmos y unas formas de búsqueda en las que nos exige filtrar, nos exige generar unas consultas muy concretas y obviamente necesitamos tiempo, esfuerzo
y conocimiento, realmente un entrenamiento para poder buscar de una manera profesional. Y eso significa que nuestra necesidad de información la tenemos que transformar en una ecuación de búsqueda, en una palabra, una expresión que, por ejemplo, en Google Académico es bastante amigable porque tenemos un GPT de texto en el que podemos escribir en lenguaje natural, pero debemos entender que Google no acaba de entender completamente bien lo que yo quiero buscar. Una cosa es lo que yo exprese y otra cosa es lo que en mi cabeza yo quiero encontrar. Y que esas herramientas van a generar un listado de publicaciones en las que yo voy a tener que navegar, hacer scroll, buscar y ir seleccionando aquellas cosas que yo creo que son relevantes. Son sistemas basados en recuperar documentos en los que supuestamente dentro de ese documento está la información que yo necesito y por lo tanto están sujetos a imprecisiones y a descontextualizaciones, obviamente. Por lo tanto, generan un problema de falta de tiempo de dedicación y de conocimientos. Por lo tanto, aquí en esta gráfica pueden ver un poco ese proceso en el que una persona tiene una idea, una necesidad de información que traslada a un cajetín de texto y ese sistema, con un proceso más o menos instantáneo pero opaco, genera una cantidad de resultados que uno tiene que ir revisando, ¿verdad? Y que en muchos casos ni siquiera voy a poder acceder porque están cerrados y por lo tanto no puedo leer y no puedo utilizar. Y a partir de ahí, pues un proceso de selección en el que selecciono esos trabajos que descargo, leo y eventualmente pues tiene más posibilidades de ser citados. Si el artículo de una revista no está aquí, difícilmente va a ser citado, ¿de acuerdo? Se ha perdido en este sistema o ni siquiera ha estado seleccionado para aparecer en ese listado de publicaciones. Aquí, sobre todo en Google Académico, lo que importa son todas las técnicas de Academic SEO, de posicionamiento en buscadores, para asegurarnos que los artículos publicados en nuestra revista aparecen lo más visibles posibles en las páginas de resultados de los buscadores, especialmente en Google Académico. Bien, pero estamos entrando en un terreno en el que ese modo de operar de los motores de búsqueda como Google Académico y otros similares cambian con la entrada de herramientas basadas en inteligencia artificial. Y aquí no me refiero a ChatGPT, no me refiero a Gemini, no me refiero a herramientas de inteligencia artificial generativa de propósito general, sino herramientas que están orientadas a la búsqueda de información científica y por lo tanto no buscan en toda la base de datos de conocimiento de esas herramientas, sino buscan en bases de datos específicas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las alucinaciones se reducen prácticamente a cero y quedan delimitadas a los errores que la propia base de datos pueda tener. Es decir, que el sistema, la herramienta, ataca a una base de datos preexistente real, como puede ser Semantic Scholar, por ejemplo. Muchas de esas herramientas trabajan con Semantic Scholar. Y por lo tanto, hay unos procesos de modificación en el que, en lugar de generar unas preguntas más o menos breves para buscar información, como hacemos en Google, lo que hacemos es empezar a generar esos prompts, esas instrucciones en las que seguimos usando el lenguaje natural, pero damos un contexto a nuestra necesidad de información que no podemos hacer en Google Académico. Lo podemos hacer en Google, en el Scholar Labs, que es la herramienta IA que ha sacado Google Académico, con muchas limitaciones que hoy no tengo tiempo de comentar, pero que podemos comentar más adelante, porque lo hemos analizado, pero no estaríamos con Scholar Labs en la herramienta que os quiero comentar hoy. Y además de generar unos cambios con esas instrucciones a la hora de buscar información científica, el proceso de búsqueda es semántico, ya no es hacer un match. Tened en cuenta que Google Académico y estas herramientas generalmente hacen un match entre lo que yo he puesto en el cajetín de búsqueda y textualmente lo que aparece en el documento, si hay acceso al texto completo especialmente. Estas herramientas no funcionan con ese tipo de match, sino que funcionan con lo que se llama una búsqueda semántica y por lo tanto la experiencia de usuario es mucho mejor porque es capaz de recuperar documentos que hablan del tema que yo quiero, aunque explícitamente esa palabra no la he puesto en mi ecuación de búsqueda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos ante una experiencia de búsqueda diferente. Y además, estas herramientas no solamente buscan, localizan y seleccionan las publicaciones más importantes para la necesidad informativa, sino que además, como pongo acá, generan un valor añadido a la hora de
construir un informe sustentado en el que organizan la información, la estructuran, pueden hacer comparativas, pueden generar tablas, pueden analizar definiciones, pueden hacer una serie de tareas que dan un valor añadido al investigador, investigadora, muy importante y que por lo tanto cambian completamente la experiencia de búsqueda. Y ahora, como veremos a continuación, qué es lo que puede estar pasando cuando ese uso se generalice. Entonces, acá pueden tener en el esquema de la derecha, de una forma esquemática, este proceso con los agentes, cómo cambia ligeramente con respecto a cómo trabaja Google Académico y, por supuesto, las bases de datos bibliográficas clásicas como Web of Science o Scopus en sus interfaces tradicionales. Bien, y acá, como preludio, digamos, al análisis de la herramienta, que es lo más importante e interesante probablemente para ustedes, como ya entro en los efectos de la herramienta, muy brevemente quiero destacar dos tecnologías que se fusionan y se combinan en estos asistentes. Por un lado, una búsqueda profunda en un sistema que es lento. Una búsqueda profunda puede estar tardando 2 minutos, 3 minutos en dar una contestación. No es lo mismo que Google Académico, en el que hay una contestación instantánea de cientos de publicaciones. Por lo tanto, muchas personas pueden irse porque no esperan esos 2 minutos. Pero, obviamente, unas búsquedas con una capacidad semántica mucho mayor, con búsquedas iterativas, es decir, no se hace una única búsqueda, sino que se hacen muchas búsquedas, pero de una manera que no es visible para el usuario final, sino que se está realizando por dentro en la herramienta. Y una vez se ha seleccionado todas esas publicaciones que se consideran que son más relevantes, un trabajo más intelectual, entre comillas, con esa información para generar. Y por lo tanto, una parte intelectual de selección de publicaciones queda delegada a la herramienta y por lo tanto entra un concepto que es muy relevante en los estudios de vanguardia en bibliometría, que es el retrieval lottery, es decir, la lotería en la recuperación de información. Es decir, hasta que cierto punto el sistema siempre va a seleccionar lo mismo cuando yo haga la misma pregunta. Si yo hago una pregunta y me devuelve 5 documentos y vuelvo a hacer la pregunta, pero me devuelve otros documentos, estoy en un sistema inestable que me puede generar inconsistencias, obviamente, en las personas que están buscando información con unos objetivos muy similares. Por lo tanto, por un lado, en una cara de la moneda tenemos unos procesos de búsqueda diferentes en los que tenemos prompts, en los que tenemos búsquedas iterativas, en los que tenemos búsquedas semánticas y, por lo tanto, hay un proceso de selección de documentos más opaco al usuario, pero más rico y más profundo en cuanto a su precisión a la hora de recuperar cosas realmente relevantes. Y por otro lado, en la otra cara de la moneda tenemos un proceso de composición de un informe sustentado, y sustentado significa que viene ya con las citas generadas, es decir, genera un texto sintético, como puede hacer ChatGPT, y ya introduce la referencia bibliográfica de donde ha extraído esa información y te genera la referencia bibliográfica completa en un formato asequible y exportable para que puedas utilizarlo. Esto significa que no tenemos datos todavía empíricos, pero pondría una mano y casi la segunda entera a que si un usuario utiliza una de estas herramientas y genera un informe en el que ya ha seleccionado varias publicaciones y está en un formato ya listo para ser utilizado, que el usuario va a hacer un copiar y pegar y ese texto con su referencia la va a pegar en el artículo que esté realizando, redactando en ese momento, y por lo tanto esa publicación seleccionada por la herramienta va a acabar siendo citada en el trabajo. Eso exactamente es lo que estamos investigando ahora. Por lo tanto, es una herramienta que sintetiza la información de todos los documentos recuperados, genera un valor añadido con esas tablas comparativas, definiciones, síntesis de datos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo que aparece potencialmente será citado, lo que no aparece potencialmente será invisibilizado. Y por lo tanto, ¿qué rol deben tener las revistas para tener la mayor visibilidad posible en estas herramientas? Es decir,
si la gente masivamente va a utilizar una herramienta de estas características y nunca hagan la pregunta que hagan, esa herramienta selecciona una publicación publicada en mi revista, mis posibilidades de ser citado disminuyen. Pues eso es el riesgo que estamos tratando de averiguar, ¿de acuerdo? Acá tienen sintetizado el proceso de estos asistentes de investigación desde esa idea que tiene la persona investigadora, esa necesidad de información y cómo la traduce a través de unos prompts a la herramienta y la herramienta la descompone en su proceso de búsqueda semántica y genera múltiples búsquedas para buscar documentos bajo muchos parámetros diferentes y recupera una gran cantidad de datos de un lugar muy concreto. Puede ser de una base de datos bibliográfica, o sea, no busca en la web, busca en sitios muy específicos y a partir de ahí, una vez recuperados los documentos, estos pasos 5, 6 y 7 genera el informe con las citas y con valor añadido que se pueda generar listo para que el usuario casi copie y pegue esa información en sus trabajos. Y acá rápidamente tienen cómo estamos clasificando. Esto viene de Aaron Tai, es un bibliotecario fantástico, que es uno de los mayores expertos en el mundo en busca de información con herramientas de IA, que ha propuesto este cuadrante para poder diseccionar las herramientas de búsqueda de información científica con dos escalas, si la búsqueda es normal o es deep search, y si la generación de ese valor añadido de ese informe es rápida, se está utilizando una tecnología RAG simple, o ya está utilizándose en combinación con el deep search y por lo tanto su proceso es el más preciso, también el más lento posible y por lo tanto nos encontramos ante una serie de herramientas con un potencial diferente. Y dentro de esa categoría de Deep Research nos encontramos a la herramienta i2asta, que ya es la que voy a comenzar a comentarles. Simplemente decirles que esta es una clasificación obviamente conceptual y que cuando uno entra en una herramienta, la propia herramienta puede tener funcionalidades de Deep Search y de Deep Research o de una recuperación y generación de contenido tipo RAG simple o profundo, dependiendo de las funcionalidades. Es decir, una propia herramienta puede ofrecer servicios distintos y a veces es confuso cuando estoy en una funcionalidad o cuando estoy en la otra. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir avanzando para que podamos tener tiempo de todo. Fíjense, ¿por qué es importante conocer el grado de uso de estas herramientas para poder escalar el efecto que pueden estar teniendo a corto o medio plazo? Lo que ven en la pantalla es el resultado de una encuesta masiva que realizamos hace un año aproximadamente. Tenemos una muestra de 3.349 individuos, es decir, que una de las encuestas con mayor tamaño que se han realizado a personal de investigación de todo el mundo, preguntando cosas tan específicas sobre hábitos de búsqueda. Obviamente hay trabajos con encuestas mayores, pero no tan específicas. Aquí he señalado en la pantalla, esto es las herramientas utilizadas para buscar información, cuáles son las herramientas con más frecuencia utilizadas por las personas. Y aquí he marcado aquellas que tienen que ver con la inteligencia artificial, tanto de propósito general como hechas para la investigación. Ven que ChatGPT, Gemini, etcétera, están un poquito más arriba. Algo más del 30% dicen que las utilizan con mucha frecuencia o frecuentemente. Se están utilizando ya más que los repositorios institucionales y que los repositorios temáticos, que los tenemos aquí, es decir, que ya han sobrepasado esa frecuencia de uso, que podríamos tenerlo claro. Fijaros que también algunas bases de datos bibliográficas como OpenAlex y Dimensions todavía no están siendo prácticamente utilizadas. Todavía estamos muy lejos de otras herramientas. Pueden ver que aquí las páginas web de los editores están en una posición muy arriba, siendo utilizadas. Y arriba del todo, lo que tenemos es Google y Google Académico, realmente, ¿no? Los motores de búsqueda, que son la herramienta actual que tenemos.
Creemos que esto de aquí va a cambiar, sobre todo los datos genéricos, o sea, las bases, las herramientas de IA genéricas van a subir muchísimo. De hecho, yo creo que ya en este año que ha pasado esto ya ha subido mucho y las específicas están teniendo una incorporación mucho más lenta, porque son más específicas y no todo el mundo las conoce, pero vamos a ver qué va a suceder en los próximos meses. Y acá he destacado de la encuesta otro resultado que me parece muy relevante. En aquellas limitaciones que tienen las personas cuando utilizan la herramienta que utilicen para buscar, y claramente la principal limitación es no acceder al texto completo. Y eso es lo que les hace decidir ir a una herramienta o ir a otra herramienta con mayor frecuencia. Para mí es súper importante ligarlo con las herramientas de inteligencia artificial porque se convierte en un proceso delegado. Es decir, yo ya no tengo que pensar si tengo acceso o no tengo acceso al PDF o al HTML de la publicación, sino que ya es la propia herramienta la que va a chequear si tiene o no tiene acceso para extraer la información que yo necesito. Por lo tanto, es un proceso que pasa a ser delegado por la herramienta y por lo tanto muy posiblemente al no ser transparente para el usuario va a confiar en lo que la herramienta está accediendo y por lo tanto puede dejar de ser una preocupación para los usuarios a la hora de incorporar esas herramientas en sus procesos de búsqueda. Creo que, creo que es muy relevante porque ahí estamos cambiando la forma en la que trabajamos y por lo tanto cambia todo, ¿de acuerdo? Cambia todo. Acá tienen un pantallazo de la herramienta que les quiero analizar hoy, compartir en este webinar. Hay dos hasta que tiene varias funcionalidades. En este caso hemos analizado la funcionalidad de Deep Research, que es la herramienta que genera informes, ¿de acuerdo? Pueden ver aquí la pregunta, el lenguaje natural, obviamente, como una especie de prompt, y el informe generado, que esto es una pequeña sección. El informe es muy largo y está en distintas secciones. Las secciones se marcan acá. Esto es una de las 5 o 6 secciones que tiene este informe y las referencias bibliográficas que puedes disponer ya formateadas para poder exportar directamente y cómo este texto ya está citando directamente lo que el sistema ha identificado y ya ha considerado que era relevante para responder a la pregunta que le habías planteado. Y nuestra eh, preocupación es si el sistema ya me está diciendo que tengo que citar a Leidesdorff et al. 2010, muy probablemente lo acabe citando porque el sistema ya me lo ha recomendado. Y por lo tanto estamos modificando los patrones tradicionales de selección de las publicaciones que citamos. Por tanto, la revista en la que se ha publicado este paper va a tener más visibilidad porque el sistema ha mediado para que ese trabajo sea visible y otros trabajos no lo sean. Bien, a partir de este funcionamiento, nosotros, bueno, os tengo que compartir que nos voló la cabeza, como dicen los norteamericanos, cuando vimos estas herramientas y quisimos hacer un análisis cuantitativo que lo dividimos en dos bloques. Por un lado, establecimos 10 preguntas específicas en el mundo de la bibliometría para ver cómo el sistema respondía y conocer la cantidad de referencias que suele incluir en un informe, la variedad de revistas, si son publicaciones que son muy citadas o no son muy citadas, y conocer los patrones de selección de alguna manera. Y esas 10 preguntas se lanzaron en dos momentos distintos para ver si hay cierta estabilidad en el sistema o no la hay. Una primera toma el 29 de octubre y otra el 2 de noviembre, más o menos cercanas, para ver si ante la misma pregunta el sistema se comporta igual o hay alguna diferencia, ¿no? Y exportamos toda esa información que se puede exportar y la analizamos cuantitativamente. Y por otra parte, esta herramienta tiene una herramienta que nos parece fantástica, que es absolutamente toda la base de datos del sistema de todas las búsquedas que todos los usuarios han realizado cada mes y por lo tanto podemos conocer los patrones no a mis 10 preguntas, sino a las preguntas que cualquier persona ha hecho en la plataforma y conocer cómo está respondiendo la plataforma. Es decir, cuáles son los patrones globales de la herramienta, es decir, qué revistas, qué publicaciones, qué autores están
siendo más citados. Y a partir de ahí sacamos datos en octubre y analizamos especialmente la cantidad de solicitudes y algunos parámetros bibliográficos y las revistas que estaban siendo más visibilizadas en la herramienta, y les voy a compartir rápidamente los datos que obtuvimos. Estos son las 10 preguntas que hicimos en inglés. Son herramientas que obviamente funcionan mejor en inglés y eh, no nos gusta especialmente esta dependencia del idioma, pero estas herramientas están hechas sobre todo para el inglés, porque como traducen las queries y cómo traducen las búsquedas y tal, pues son precisas en este idioma. Y las lanzamos cada una de ellas 2 veces. Bien, paso rápidamente a los resultados para que no me coma el tiempo. Acá tienen cada una de las preguntas, Q1, Q2, Q3, es cada una de las preguntas que hicimos. Y en estos diagramas de Venn, que se llaman, tenemos, este 8 significa la cantidad de referencias bibliográficas que la primera vez que hicimos la consulta nos devolvió el sistema, y la cantidad de referencias que nos devolvió en la segunda vez que hicimos el análisis. ¿De acuerdo? Son 2 tomas, cada una de ellas. Y en el medio, aquellas referencias que fueron las mismas tanto en la primera toma como en la segunda. Es decir, que eh, su- repitieron su aparición en los resultados. ¿De acuerdo? Para ver la consistencia de las búsquedas. Vemos que obviamente eh, cambia según el tipo de pregunta. Y esto es lógico, hay preguntas con más información, preguntas con mucho más debate. Por ejemplo, una pregunta sobre el índice H pues generó mucha más variación que una pregunta sobre ciencia ciudadana, que es un tema en el que se ha publicado mucho, pero ha habido una menor controversia en la literatura reciente en ciertos aspectos. Es decir, bueno, obviamente depende del tipo de pregunta que yo haga, pero observamos que claramente el nivel de solapamiento no solamente era variable, sino que no era especialmente alto. Por ejemplo, la pregunta 6, la primera vez nos aparecen 38 referencias. De estas 38, únicamente 13 aparecieron en la segunda vez que preguntamos al sistema, en el que nos devolvió 29, que fueron muchas menos que el anterior. Por lo tanto, una inestabilidad en el sistema bastante importante que nos lleva a problemas, obviamente, de reproducibilidad y de confianza en el sistema, porque hay mucha dependencia del momento en el que estoy haciendo la pregunta, pero, eh, y luego podemos conversarlo en la parte de discusión. Al ser experto en las áreas temáticas en las que preguntamos, si me preguntan por qué nota pondría a cada uno de los informes que se generaron, yo les podría decir que en un promedio yo le pondría un 7, 7,5 de respuesta. Las respuestas eran bastante buenas. Había algunos errores, había algunas cosas que quizá no eran las más adecuadas, había algunas un poco más flojas, pero estábamos en torno a un 7, 7,5 de promedio en valor numérico de 0 a 10 que pondría a la calidad de la respuesta y de las referencias aportadas, lo cual para mí es un valor bastante alto. Estas son las revistas que aparecieron en el cómputo global de las 10 preguntas en cada una de las tomas de datos. Podemos ver que son revistas conocidas en el mundo de la evaluación de la ciencia. Tenemos Centometry, que es una revista obviamente muy importante, JASIS, Informetrics, Quantitative Science Studies, son revistas importantes en nuestra disciplina, pero también tenemos cosas que nos llamaron mucho la atención. Estas dos, por ejemplo, nos llamaron mucho la atención que aparecieran. Y luego revistas generalistas como PNAS y PLOS ONE, que publican trabajos de nuestra disciplina, pero que no son especializados en nuestra área. Pero fundamentalmente nos sorprendió que un repositorio tuviera la consideración de revista y que apareciera tan arriba en las dos búsquedas, ¿de acuerdo? Esto fue una primera llamada de atención para decir, al sistema le gusta Archive. Y Archive es un repositorio en el que hay muchas cosas de documentación y de ciencia, pero sobre todo es un repositorio de física, matemáticas, computación. Creemos que está un poco sobredimensionado que aparezca aquí, ¿no? Aunque es cierto que en muchos casos eran preprints de artículos que posteriormente habían sido publicados en otras de las revistas, ¿no? Especializadas en la materia, y estaba recomendando el preprint que está depositado en Archive. A partir de ahí, y por ir más o menos rápido, hicimos un análisis global de la herramienta
para conocer no solamente cómo se comporta ante una pregunta, sino el total de preguntas que está respondiendo mensualmente la herramienta. Vemos que en esta gráfica que tenemos a la derecha analizamos el año de las publicaciones que está incluyendo en los informes generados. Podemos ver que claramente, y tenemos en esta parte de la gráfica, está seleccionando publicaciones recientes. Es decir, hay un sesgo muy importante para que una publicación aparezca en el informe que los trabajos se hayan publicado recientemente. Esto tiene unas derivadas, obviamente, significa que trabajos publicados hace muy poquito, en el que todavía no tienen muchas citas acumuladas, el hecho de que sean muy recientes hace que el sistema los recomiende. Tienen sus efectos positivos, obviamente, para citar trabajos de vanguardia, trabajos que acaban de aparecer que parece que pueden ser relevantes, pero obviamente introduce unos sesgos hacia publicaciones recientes que tendríamos que comprobar qué estaba pasando, ¿no? Y voy un poquito más adelante, y aquí creo que es posiblemente la slide que les puede interesar más. Hicimos un análisis a nivel de revista, de lo que entiende el sistema que es una revista, y extrajimos la cantidad de publicaciones totales, está con la numeración anglosajona, pero la cantidad de publicaciones totales que hasta ese momento tenía la herramienta, es decir, de PLOS ONE había seleccionado 32.345 publicaciones, ¿de acuerdo? Que habían sido seleccionadas por la herramienta ante 50.000 queries. Es decir, esta columna nos está diciendo la cantidad de prompts, de consultas que se han realizado para los cuales en el informe generado ha aparecido referenciado un artículo publicado en esta revista. Y en el agregado, porque para simplificar he puesto el agregado, esas 32.000 publicaciones pues, estaban computando según Semantic Scholar, que es la base de datos, 72.000, casi 73.000 citas. Acá esta diapo la marcaría, digamos, para el turno de preguntas si tienen interés en ello, para ver qué cosas extrañas pueden ver siendo preguntas relacionadas con bibliometría, cienciometría, estudios cuantitativos de la ciencia, qué cosas están apareciendo y ver qué sesgos la herramienta puede estar teniendo en su funcionamiento global, ¿no? En su funcionamiento para todas las queries que todos los usuarios en cualquier disciplina pueden estar haciendo en el sistema y, por lo tanto, aquí ver qué revistas van a ser visibles y qué revistas van a ser invisibles en el sistema. Bien, ya por ir terminando, unas breves conclusiones hasta el momento de las cosas que estamos investigando y algunos retos y desafíos que creemos que tiene el sistema para el futuro. En primer lugar, estamos viendo que es una herramienta que se sitúa claramente como un intermediario entre las publicaciones científicas y el usuario, con una intervención mucho mayor. El sistema toma decisiones que antes tomaba el investigador o investigadora, ahora lo toma la máquina y claramente eso cambia la situación, cambia el status quo que teníamos de búsqueda, selección, uso y luego hasta que llegamos a la citación. Son sistemas que han desarrollado mucho la parte de búsqueda y mucho la parte de generación de contenido estructurado, y ese contenido estructurado viene con citas. Esas citas no tienen apenas alucinaciones, provienen de bases de datos bibliográficas existentes, pero que obviamente tienen algunos problemas técnicos a la hora de que podamos comprender de una forma más o menos estable su funcionamiento. Y nos lleva a problemas de reproducibilidad y de inestabilidad. No sabemos qué es lo que está sucediendo, qué criterios hacen que una publicación sea seleccionada o no sea seleccionada, cuando eso va a tener unas implicaciones muy importantes en lo que la gente va a seleccionar, en lo que la gente va a leer, en lo que la gente va a citar. Y especialmente aquí las revistas y las fuentes pues, se van a encontrar ante una situación, ante un entorno desconocido, que es posible que les afecte en gran medida. Y de alguna manera entender
que sí, que son intermediarios, que son herramientas que intermedian, pero son herramientas que toman decisiones que, por lo tanto, se abre un problema, o no sé si llamarlo problema, pero un hecho que debemos prestar atención desde distintos ámbitos y uno de ellos, obviamente, desde los cuerpos editoriales de las revistas científicas. Cosas en las que estamos inmersos ahora trabajando en distintos proyectos y desde mi grupo de investigación, pues obviamente queremos analizar muchas más herramientas. Hemos analizado una en profundidad. Queremos hacer muchas más preguntas, no solamente 10 preguntas de una disciplina, sino muchas más preguntas de muchas disciplinas, ver cómo eso funciona en el tiempo, si la herramienta va mejorando o no va mejorando. Es decir, obviamente, y hacer estudios más longitudinales, estudiar con más profundidad los aspectos bibliográficos de las publicaciones que el sistema selecciona y genera en sus informes de citación y todos los sesgos que todo eso puede estar ocasionando. Y aquí esto para nosotros es clave. Esta parte doble subrayada porque para nosotros es importante. Sabemos que esto es esencial. A lo que no puede entrar, el sistema no va a ir y por lo tanto esto va a potenciar mucho las publicaciones en acceso abierto. Eso lo sabemos y creemos que es positivo. Ahora bien, el idioma, las disciplinas, en las revistas hay unos sesgos muy importantes que tenemos cierta preocupación y creemos que precisamente por el acceso abierto, el acceso a ciertas plataformas de preprints y plataformas de repositorios van a aumentar porque se consideran confiables por parte del sistema, pero los sitios web de las revistas, pues vamos a ver cómo funcionan para ver si van a ser visibles para las herramientas. Sé que i2asta funciona con Semantic Scholar y por lo tanto se trata de que el sistema, de que la revista esté indexada y que esté bien cubierta en Semantic Scholar o en cualquier otra herramienta, pero una vez estamos ahí, ese proceso de lotería en la recuperación, pues cómo está afectando a las revistas, creemos que es importante. Y luego una labor formativa, que es con la que termino, en la que estamos tratando de primero nosotros comprender estas herramientas para después poder compartir ese conocimiento con el personal de investigación, especialmente los jóvenes investigadores, la gente que está haciendo la tesis doctoral, para que puedan entender estas herramientas, puedan utilizarlas bien, de una manera ética y que puedan hacer un uso responsable durante sus procesos de investigación, especialmente la gente joven, pero obviamente para todo el personal que se dedica a la investigación y que haga búsqueda de información con el motivo que sea, ¿no? Es decir, tener algunos criterios de buen uso que puedan ser compartidos y que puedan ser utilizados en las escuelas de doctorado y en otros lugares de formación de investigación para que estas herramientas que van a quedarse, van a evolucionar, pero obviamente no van a desaparecer, creemos, todo puede pasar en este mundo, bueno, pues que las puedan utilizar de forma correcta. Y algunas pequeñas referencias, el trabajo que hemos hecho de i2asta, si tienen interés en conocerlo, y algunas publicaciones de Aaron Tai que he utilizado para la presentación y que les recomiendo fervorosamente que accedan y que las lean. Algunas son muy técnicas, pero creemos que son muy interesantes. Y simplemente daros sinceramente las gracias por la paciencia, por la atención, por estar presentes y quedo disponible para cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacerme. Voy a dejar de compartir la pantalla si les puedo ver y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Información realmente muy completa y sobre todo validada por datos. Tenemos algunas consultas que nos han hecho a través del chat y a través de por interno. José Chávez nos dice, doctor, un cordial saludo. ¿Cuál sería el camino para que las revistas académicas en las que trabajamos sean las primeras en las búsquedas de los usuarios? ¿Se debe realizar un trabajo previo en Google Analytics o se debería pagar una especie de pauta para aparecer primeros en la búsqueda de Google? Gracias. Eh, Muchas gracias. Es una pregunta muy relevante. No hay una respuesta clara, ¿no? Una receta clara que se pudiese compartir y que se aplica y que funciona. Claramente, todos los trabajos de lo que llamamos el Academic SEO para posicionar las páginas web de las revistas en Google y en Google Scholar están comenzando ya a ser más aplicadas por muchas revistas y ahora es un paso más allá en el que ya no nos vale ser visibles en Google Académico, sino ahora tenemos que ser visibles para las herramientas de inteligencia artificial.
y conlleva cierta preocupación porque hay muchas personas que no están conformes con que la herramienta de inteligencia artificial, el robot, entre y indexe, ¿no? Y saque la información y se la lleve, ¿no? A sus herramientas y pueda generar un modelo de negocio, de pago, ¿no? Con esa información en otros lugares. Hay reticencia, los medios de comunicación están cerrando las puertas a los bots de IA. Pero desde mi punto de vista, claramente herramientas de monitorización como Matomo, que se utilizan mucho en Latinoamérica, por ejemplo, Analytics, etcétera, se tiene que personalizar bien para conocer los accesos a nuestra revista. Eso es seguro. Es decir, cómo están entrando, con qué frecuencia, qué contenidos están viendo y qué contenidos no están viendo. Porque eso es más importante. Porque lo que no se ve, porque no se ve. Y sabemos que las herramientas, no tanto hay dos hasta, pero sí otras, van a devolver resultados si han sido capaces de encontrarnos. Si no nos han encontrado y les hemos cerrado las puertas, seguro que las posibilidades de que seamos visibles en las respuestas que generen a los usuarios va a ser baja. Pero hacerlo de una forma ética y responsable, es decir, no abrir las puertas completamente a la IA, pero hacerlo de una forma razonable y racional, ¿no? Entonces, sí, sí, hay que monitorizar. Perfecto, doctor. Tenemos otra consulta de Moisés Payo. Nos dice, ¿cómo asegurar la verificabilidad y trazabilidad de las fuentes citadas por la inteligencia artificial y garantizar que el contenido atribuido corresponda fielmente al documento original? Bien, si nos centramos en herramientas como Gemini, ChatGPT, etcétera, eh, la posibilidad de que se esté inventando las referencias bibliográficas porque es incapaz de acceder a ellas es muy grande y hay muchos estudios que ya han detectado las citas fantasma que llamamos, las citas falsas, ¿no? Em, por lo tanto, son herramientas que no se tienen que utilizar con esa finalidad. Si nos estamos yendo a sistemas como AI2 hasta, tenemos que recordar que estas herramientas eh, atacan, es decir, recuperan documentos de bases de datos bibliográficas previamente seleccionadas por la herramienta. Por ejemplo, AI2 hasta funciona con Semantic Scholar. Por lo tanto, el problema de que esa referencia sea falsa o que tenga datos bibliográficos falsos va a depender de que Semantic Scholar ya tenga esos datos falsos. O sea, el sistema podrá tener algún pequeño error interno, obviamente, pero no se va a inventar la referencia, va a ir a una referencia que existe en Semantic Scholar. Por lo tanto, estamos en un entorno distinto. Hay dos hasta genera el link a la fuente que está utilizando para el informe, por lo tanto, clicando en ese link uno puede verificar que realmente lo que te está generando el informe es la publicación que dice que es. Yo creo que prácticamente en el 98-99% de las veces realmente es lo que es, ¿no? En estos sistemas. Pero si nos vamos a un sistema de IA generativa normal, el sistema se inventa las referencias, por lo tanto no hay forma de verificar ni hacer trazabilidad porque el sistema se lo está inventando. Perfecto, No sé doctor. si respondí, si respondí bien. Me parece que sí, que Ok. estaba completo, doctor. Tenemos una consulta más de Exio Isaac Chaparro. Nos menciona, ¿cómo se identifica o mide la inestabilidad en las referencias? La inestabilidad en dónde, perdón. En las referencias. En las referencias. En nuestro caso, la inestabilidad la calculamos con ese diagrama de Venn que mostré en mi presentación. Es decir, em, exportamos todas las referencias que se estaban aportando para cada informe, extrajimos, es decir, exportamos esas referencias completas y vimos si se repetían o no se repetían en la segunda toma. Es decir, fuimos haciendo un match referencia a referencia, no lo hicimos manualmente, pero era match referencia a referencia. Había veces que podía darse una diferencia de match porque a lo mejor cambiaba la expresión formal de la referencia bibliográfica, tenía alguna pequeña variación, una letra mayúscula, minúscula, un diacrítico, alguna cosa que hacía que no hubiera un match y eso lo revisamos sí, manualmente para corregirlo. Por lo tanto, ahí la inestabilidad vino contando la cantidad de referencias por informe y haciendo un match específico de las referencias concretas con las referencias de otras tomas de datos para ver si era la misma o no en el tiempo. De momento es la forma en la que hemos utilizado para analizarlo
pero lo pudimos hacer porque eran resultados más o menos manejables. Si fuese algo a más gran escala, necesitaríamos otro procedimiento. Perfecto, doctor. Tenemos una consulta más de Vladimir Jaramillo. Nos dice, ¿cuál es el papel de los programas antiplagio y detección de IA en estas condiciones? Que es una pregunta súper interesante. He conversado sobre sistemas de detección de IA con mucha gente, em, y la mayoría de expertos opinan que las herramientas actuales de identificación de IA no funciona ninguna. Por lo tanto, estamos ante un problema. Es decir, que un texto puede estar escrito con IA y decirte que no y viceversa. ¿De acuerdo? Dependiendo de X factores. Por lo tanto, estamos ante un problema muy importante que requiere de ir un paso más allá de pasar el texto por un Turnitin o por alguna herramienta similar que tenga una funcionalidad de detección. Sabemos, porque la literatura científica ha generado varios estudios, que las herramientas de IA generativa general están haciendo que ciertas palabras se utilicen más de lo normal. Hay palabras en inglés, por ejemplo, delf, em, y algunas otras, undercover. Hay ciertos términos que a la IA le encanta poner. Y son palabras que no son de uso especialmente corriente y que las incorpora como una forma de expresión más culta para que la redacción sea buena. Y entonces se ha detectado que la aparición de ciertos términos se ha disparado en las publicaciones científicas. Ahora bien, eso no es una relación causal, es decir, el hecho de que aparezca undercover no implica necesariamente que se haya escrito con IA. A lo mejor se ha escrito con IA partes del trabajo, se ha escrito con IA el resumen o alguna pequeña corrección ortográfica. Entonces entramos en temas muy complejos. Tenemos que rechazar un artículo porque ha habido una corrección gramatical con ChatGPT. Es un tema muy resbaladizo porque no hacemos lo mismo con Google Translator. Si el usuario pone el texto, el abstract en español en Google Translator, lo traduce al inglés y lo copia, pega y lo pone en el artículo, también está utilizando herramientas de inteligencia artificial y no les importa. Entonces, es un tema muy delicado, pero em, creo que a corto o medio plazo las herramientas de detección de IA son muy poco precisas y no pueden ser utilizadas exclusivamente para decidir si el trabajo es o no es IA. Hay señales, pero necesitamos un paso mucho más allá y errores claros en el trabajo para poder decidir que eso ha sido una inteligencia artificial la que lo ha hecho y no una persona. Cada vez va a ser más difícil. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario final de Rosa Quintero. Nos dice, ha sido una sesión muy enriquecedora. Muchas gracias por compartir tan valiosos conocimientos, Enrique. Es esencial conocer las nuevas formas de acceder a la literatura y las posibilidades de la IA como apoyo para ubicar, organizar, sintetizar información de valor. Doctor, muchísimas gracias. Realmente ha sido una sesión muy interesante con muchísima información. No sé si tiene algún comentario final o algún mensaje para la comunidad Versi. Sabemos que se preside el CREX, usted participa en el CREX, doctor, le escuchamos. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que me habéis hecho las preguntas y podéis obviamente escribirme por correo, y yo estaré encantado de responderos a las dudas que tengáis. Mi principal consejo es que hay que aprender sobre estas tecnologías. Es decir, aunque no nos gusten, aunque nos parezcan que están perjudicando la comunicación científica, que están generando efectos perversos y todos los efectos negativos que tenemos son una realidad y creo que el primer paso importante es conocerlas para poder atacar y poder generar soluciones racionales, ¿no? Al problema. Es decir, el no entender el cómo funcionan estas herramientas creo que supone un problema. Desde los comités editoriales de las revistas, obviamente la IA se está utilizando ya para muchas cosas, posiblemente para la selección de potenciales revisores, para hacer una preevaluación, para ver si el artículo cumple o no cumple ciertos requisitos formales para ya pasar a los revisores, corregir referencias bibliográficas, incluso la parte de difusión. Es decir, la estamos utilizando para muchas cosas. Creo que eh,
la forma en la que nos comunicamos y la forma en la que se hace ciencia, se consume ciencia, está cambiando completamente y las revistas lo que no pueden hacer es quedarse igual. Ante un mundo que cambia, creo que la solución no es decir no me gusta y quiero quedarme como estoy porque el entorno ha cambiado. Creo que no significa abrazar estas tecnologías, sino entenderlas y poder establecer políticas adecuadas, transparentes, trazables, pero que especialmente se puedan llevar a cabo con los recursos económicos pequeños, exiguos que muchas revistas tienen, para poder entender la nueva situación y tratar con las nuevas demandas que los usuarios van a tener, que son diferentes a las que teníamos hace 10 años. Por lo tanto, creo que mi recomendación es aprender sobre estas herramientas, conocerlas y a partir de ahí poder desarrollar políticas comunes para poder resolver los problemas de esa forma, básicamente. Muy Sin bien, entrar en doctor. temas matemáticos ni informáticos, que no es necesario, pero sí entender el ecosistema. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Estimados participantes, esta ha sido la charla Agentes de Investigación y Hábitos de Búsqueda de Información Científica. Ha participado el doctor Enrique Orduña, docente investigador de la Universidad Politécnica de Valencia y especialista en comunicación científica. Reiteramos nuestro agradecimiento, doctor. Esperamos tenerlo nuevamente en un espacio Versi. Realmente ha sido información muy valiosa para nosotros. Y nada, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día, miembros Versi. Doctor, excelente día. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir este ratito con ustedes y encantado de haberles conocido, aunque sea online, y espero visitarles pronto en septiembre y tener más espacios para compartir ideas y compartir conocimiento. Muchas gracias por todo. Perfecto, doctor. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Un abrazo.